Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura Economía Colombiana. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Tal y como lo teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 3, la correspondiente al módulo número 2 que se denomina Mercado Laboral Colombiano. Ya con anterioridad hemos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos. En uno de ellos hablamos un poco sobre las características económicas de Colombia. Particularmente hicimos una breve descripción sobre las características que tiene el colombiano promedio, ¿no? Y en la sesión sincrónica inmediatamente anterior hablamos sobre la inducción a la asignatura, las reglas, la normatividad y los lineamientos para el desarrollo del aula. La sesión sincrónica del día de hoy tiene como objetivo principal aclarar o hablar un poco sobre aspectos relacionados con el mercado laboral colombiano, que precisamente pues está enmarcado dentro de la estructura económica del país, de la cual hablábamos en la sesión sincrónica anterior. Bien, la agenda para este encuentro sincrónico será, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo 2 de la asignatura. Luego vamos a hablar sobre las teorías del mercado laboral, pasando inicialmente por la teoría clásica, luego por la teoría neoclásica, por el planteamiento keynesiano, post-keynesiano y finalmente el enfoque moderno. Último, o la última temática a trabajar en el encuentro sincrónico será hablar un poco sobre los conceptos de oferta y demanda dentro del mercado laboral colombiano. Bien. Bueno, inicialmente partamos con la presentación de nuestro módulo número 2. Este módulo número 2 de la asignatura tiene dos competencias principalmente estructuradas. La primera de ellas, que ustedes puedan manejar conceptos para diferenciar los que indicen en la actividad económica y también que puedan diseñar o presentar de manera esquemática la información que maneja, haciendo significado de su aprendizaje. Para este módulo número 2 tenemos planteado el desarrollo de dos actividades, como ustedes ya lo conocen. Eso lo pueden verificar si no tienen conocimiento aún dentro del plan de formación y cronograma de actividades del curso. Para acceder al mismo, van a dirigirse a la pestaña módulos dentro de la asignatura y luego van a la guía didáctica y en tercer lugar van a encontrar el plan de formación y cronograma de actividades. Aquí en el módulo número 2 van a encontrar que la actividad número 3, agentes del mercado y su incidencia en la sociedad, va a estar habilitada entre el 26 de abril y el día 10 de mayo, es decir, desde el día de ayer se habilitó esa actividad y tendrá cierre de ayer en 15 días, es decir, de este lunes que viene en 8 días, el lunes 10 de mayo a las 8 de la mañana. Una vez cierre esa actividad, a esa misma hora y ese mismo día se habilitará la actividad número 4, la evaluación acumulativa del curso. Esa actividad va a estar habilitada desde ese lunes 10 de mayo hasta el día domingo 23 de mayo a las 11:59 o a las 23:59 hora militar. Es importante que ustedes hagan seguimiento a esos espacios porque son los tiempos predeterminados para la presentación de actividades y el desarrollo del curso, ¿no? Como lo comenté yo desde el inicio del curso, desde la sesión sincrónica de bienvenida, tengan en cuenta por favor que esa actividad final tiene cierre la misma fecha y el mismo día que tiene cierre el curso de manera definitiva. Por lo tanto, si se llega a presentar algún inconveniente, alguna dificultad en la presentación de esa actividad número 4, pues créanme que yo ya no podré ayudarlos, no podré apoyarlos. Debe ser una solicitud que ustedes escalen directamente con el director de la facultad, quien deberá convocar a un comité académico para validar si efectivamente se puede realizar la ampliación de fechas adicionales o no, dependiendo de la circunstancia que ustedes hayan
atravesado. Por eso yo siempre dejo mínimo 2 semanas para que ustedes puedan desarrollar esa actividad. En este caso no hay tanta incidencia en nuestro curso porque este curso de economía colombiana tan solamente tiene 4 actividades. Pero en cursos con mayor cantidad de actividades, en cursos con 6, 7, en algunos casos hasta 8 actividades, pues allí sí se nota la diferencia cuando un docente deja espacio de 2 semanas para desarrollar y presentar una actividad. En este caso es lo normal en este curso, por lo que tan solo son son 4 actividades. Pero de todas maneras no está de más que yo les haga esa recomendación, que hagan uso del primer fin de semana que ustedes van a contar para presentar la entrega, para realizar la presentación de la evaluación. Porque después, como lo he indicado de la fecha, ya dependerá de otra instancia y es posible que esa instancia decida no habilitar espacios posteriores para el desarrollo o la presentación de la actividad. Entonces mi recomendación es anticípense a esas situaciones y traten de realizar la presentación de esa evaluación final en un tiempo de anterioridad oportuno. Traten de hacer uso del primer fin de semana para presentar su entrega y que ustedes puedan tener total tranquilidad de que no se va a presentar ningún inconveniente en esa semana final del cierre del módulo y del cierre del curso. Bien, hablemos un poco sobre las teorías del mercado laboral. Para adentrarse en el estudio del mercado laboral colombiano es indispensable iniciar conociendo proporciones teóricas de las principales escuelas económicas, puesto que a través de ellas se pueden reconocer las diferentes formas de visualizar un mismo hecho económico, además que esto permitirá ampliar la perspectiva en cuanto a las formas de tratar las cuestiones realizadas con los empleados. Por cada es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo el mercado laboral evoluciona dependiendo también de las características económicas del país. Es decir, precisamente el comportamiento de la sociedad va a depender de la característica que tiene propiamente la nación o el mercado. Es decir, en un mercado con una mayor confianza, donde existe un mayor número de ofertantes, mayor número de empresas, pues de cierta manera también va a existir un mayor número de posibilidades para que esos trabajadores laboren. Puede que existan unas mejores condiciones contractuales. Ahora bien, en un mercado con baja confianza, donde de cierta manera el poder se centra en algunas pocas industrias, donde esas industrias manejan a su acomodo el mercado y también está permeado el Estado, pues sencillamente ese mercado laboral también se va a ver afectado. Sencillamente la libertad de decisión por parte de los empleados va a verse disminuida y también, pues, de cierta manera, el atractivo que puede llegar a tener un trabajador para una empresa también se ve mutado, se ve impactado por parte de esas características propias que tiene el mercado. Pero como se enuncia acá, es importante que nosotros realicemos una verificación de las diferentes teorías que se han estructurado a lo largo de los años para describir este fenómeno, para que a partir de esas diferentes teorías nosotros logremos identificar algunas características propias del entorno laboral colombiano. Bien, iniciemos. La primera de ellas, la teoría clásica, y aparece por parte de uno de los teóricos más representativos de el capitalismo actual que nosotros vivimos, como también uno de los representantes más importantes de las diferentes teorías clásicas de la administración, como lo es Adam Smith. Considera que bajo el modelo de mercado hay un pleno empleo de factores, lo mismo que todos los que aspiran a conseguir un empleo lo logran. Se concibe que existe un desempleo, denominado desempleo friccional, que corresponde a las personas que acaban de entrar en el mercado laboral y a aquellos que están cambiando de ocupación. Es decir, de cierta manera, bajo el enfoque de Adam Smith,
en ese planteamiento de economía totalmente libre, donde no debe realizarse ningún tipo de intervención, donde no debe realizarse ningún tipo de regulación, pues se plantea que simplemente pues aquel que quiera tener ingresos, aquel que quiera generar algún tipo de aumento en su capacidad financiera y económica, pues genera un nuevo emprendimiento. Digamos que es el planteamiento general que tiene él, ¿no? Dentro del libre mercado, que cualquier persona que quiera desarrollar una actividad económica lo puede hacer y entrar en ese mercado competitivo. Y en ese mismo sentido, en el entorno laboral, cualquier persona que quiera trabajar, pues de igual manera, que solamente debe ingresar a esa actividad económica siendo parte de una organización. Esto eran teorías clásicas, momentos en los cuales se empezaban a estructurar las primeras teorías administrativas y económicas, donde se identificaba pues una muy poca oferta realmente y una demanda existente. Las industrias únicamente se preocupaban por producir mucho a un bajo costo para poder dar respuesta a esa demanda que existía dentro del mercado. Entonces, de cierta manera, sí existía esta libertad y este escenario para los planteamientos que hacía Adam Smith en su momento. Pues tenemos todo lo disponible para que se creen y se creen empresas y también se creen y se creen constantemente fuentes de trabajo. Ahora bien, recordemos que precisamente el capitalismo y la economía libre de mercado, pues es un sistema que plantea unas ideas infinitas bajo o a partir de unos recursos finitos, que son precisamente los recursos naturales por medio de los cuales se desarrollan los productos y los bienes que se venden. Entonces ya allí se presenta un error significativo e importante para el desarrollo de estos planteamientos que en su momento dijo Adam Smith. Entonces, de cierta manera, en su momento puede que esto pudiese aplicar. Las organizaciones empezaban una actividad económica, buscaban, como lo he mencionado, aumentar significativamente la cantidad de productos que realizaban, buscaban mantener una mejor posición competitiva dentro del mercado y sencillamente pues requerían también de nuevo personal de trabajo para que desarrollasen las actividades de esas organizaciones. Por lo tanto, sí se podía concebir que aquel que quisiera tener alguna actividad productiva lo podría conseguir y que solamente podemos concebir un desempleo denominado friccional porque corresponde a aquellas personas que hasta ahora están iniciando su ejercicio laboral, apenas están ingresando a ese mercado laboral de un mercado o de un país y puede concebirse que hay algunas personas que no están ocupadas sencillamente porque han tomado la decisión de cambiar de ocupación, han tomado la decisión de no desarrollar esas funciones, sino dedicarse a desarrollar otro tipo de actividades y por lo tanto han cambiado y en ese momento o en ese instante, en un periodo de tiempo determinado, se encuentran como desempleadas. Podemos denominar o se establece bajo ese enfoque que existe la posibilidad de que exista un desempleo prolongado por de cierta manera características o incidencias netamente voluntarias, porque bajo el planteamiento de Adam Smith es simplemente, como lo he dicho, cualquier persona que quisiese trabajar encontraba un puesto de trabajo en el mercado. Bien, después encontramos la teoría neoclásica, ¿no? La escuela neoclásica sigue tomando como base los pensamientos clásicos, es decir, esos principios de las teorías clásicas económicas y clásicas administrativas, pero trata de manera diferente el empleo friccional, puesto que reconoce que en algunos casos este desempleo puede tardarse en encontrar una plaza libre, así que plantea que puede haber mecanismos formales e institucionales con los cuales se propicie la búsqueda de trabajo. Siguiendo estas ideas, el personal de una empresa tiene dos facetas, en la cual se considera un costo y la otra se trata como persona.
Entonces acá ya se empezó a identificar al ser humano como un elemento que genera algún tipo de incidencia directa en los resultados de una organización, ¿no? Es bajo esos criterios eh, administrativos en los cuales ya se empezó a ver al ser humano como un elemento que pues, interactúa, se empezó a concebir las empresas como un sistema y que esa interacción que generan esos individuos dentro del sistema repercute directamente en los resultados que puede llegar a alcanzar esa organización. Pero entonces acá nosotros, en este enfoque neoclásico, empezamos a identificar que ese desempleo que existe puede que no se trate simplemente de un ingreso recientemente al mercado laboral o un deseo del trabajador de cambiar de ocupación, sino que realmente ese trabajador puede que se demore un tiempo en encontrar una plaza libre. De cierta forma, esto obedece, o esta teoría obedece ya a la evolución del mercado. Empezó a aumentar la competitividad de los mercados, ¿sí? Ya las organizaciones dejaron de crecer y crecer y crecer tanto, sino que se estancó un poquito la demanda, entonces ya no fue necesario continuar aumentando la capacidad productiva, sino bueno, ya centrarse un poquito mejor en tratar de producir de manera más óptima, sin generar tantos gastos, porque ya no se está vendiendo tanto. O ya no se están aumentando las ventas. Entonces, ya de cierta manera aquí ya se cerraron un poco las puertas y empezó a identificarse que muchos trabajadores querían ingresar al mercado productivo, al mercado laboral, pero sencillamente eso no era tan fácil. Empezó a identificarse que no era por propia voluntad de los trabajadores el no estar ocupados, sino que sencillamente no era fácil poder acceder a una plaza libre. Se identificó que por medio de mecanismos e instituciones se podría desarrollar los esfuerzos para que esos empleados que no tienen una plaza fija pudiesen encontrar rápidamente una oferta de trabajo, una plaza de trabajo a partir de los conocimientos y las características y competencias que tenían y las necesidades que tenían las organizaciones. Posteriormente encontramos el planteamiento keynesiano, el enfoque keynesiano. En la década de los 30, el capitalismo vivía una de las peores crisis en su historia. Pues realmente no era una crisis tan significativa, lo que pasa es que, como lo he dicho desde un inicio, un planteamiento de cierta manera eh, con fórmulas o con estrategias que buscan desarrollar actividades hacia el infinito a partir de elementos que son finitos, pues sencillamente no tienen un futuro realmente determinado. Fue realmente esto lo que pasó. Llegó el capitalismo a un nivel de saturación en ese momento en que pues esas ideas que se habían planteado de que sencillamente se podía producir infinitamente, pues se dieron cuenta de que eso no era tan así, de que la demanda se había estancado, las empresas habían dejado de crecer, la competitividad empezaba a apoderarse de los mercados y sencillamente muchas de esas empresas que trataban de vender con todo el ánimo, pues sencillamente no vendían, quebraban, generaban pérdidas, entonces se empezó a generar o a concebir todo este concepto de crisis dentro del capitalismo. Y por otro lado surgía el socialismo como una nueva forma de organización económica, con una postura totalmente centralizada por parte del Estado en el control precisamente de esos ejercicios productivos y de la economía del Estado para evitar que precisamente se presentasen estas crisis a partir de desarrollar actividades desenfrenadas de producción que sencillamente no llevaban a ningún lado, que producían pues grandes niveles de productividad y eficiencia por parte de algunos operantes dentro del mercado, pero la miseria y la crisis para otros competidores que no alcanzaban precisamente a llegar a esos niveles de efectividad, de eficiencia que tenían esos otros competidores. John Keynes propuso un capitalismo mejorado, le dio un giro a la no intervención estatal y planteó la necesidad de un gran Estado que intervenga a través de políticas fiscal y monetaria. El objetivo era evitar una supercrisis de empleo de esa época a través de la inversión pública y privada. Entonces ya Keynes, a diferencia de Adam Smith, planteó que, oiga, sí, es necesario que el Estado regule esto, porque tal cual como lo planteó Adam Smith, pues nos damos cuenta que sencillamente, pues eso
así como genera un plus y así como genera capital, por otro lado también genera y produce una gran pobreza. Entonces ya Keynes dijo, bueno, tenemos que aterrizar este tema, hacer una intervención significativa estatal en algunos puntos, no en términos generales como lo plantea el socialismo, que absolutamente todo sea manejado por parte del Estado y que absolutamente todas las empresas pertenezcan al Estado, sino que podemos regular este tema a partir de políticas fiscales y políticas monetarias que permitan pues precisamente tratar de manejar esa competitividad, hacer regulaciones en precisamente ese ingreso y los no ingreso por parte de los consumidores. Aquellas organizaciones que produzcan más pues van a tener que pagar mayor cantidad de impuestos, ¿sí? Aquellas organizaciones que generan también más ganancias pues de la misma manera van a generar mayor pago de impuestos. Esa utilización del dinero permitirá que el Estado se financie y desarrolle actividades relacionadas con pues buscar alternativas de empleo, como precisamente lo planteaba anteriormente el enfoque neoclásico, ya que por medio de instituciones se podría desarrollar actividades que permitiesen a trabajadores encontrar una posición de trabajo, una plaza de trabajo dentro del mercado. De cierta manera entonces se identificó o se trató de plantear que esa regulación permitiría que se desarrollase nuevamente el desarrollo o los planteamientos del capitalismo sin ningún tipo de inconveniente, con una regulación adecuada, con una financiación del Estado y con un impacto significativo en los resultados tanto de las empresas como también en los resultados de la sociedad a partir de la mediación del Estado. Pero bueno, este planteamiento suena muy bien, pero obviamente en algún determinado momento se presentaron resultados no deseados para la empresa, para el Estado. Se identificó en el enfoque post-keynesiano que el gobierno no es neutral. El gobierno no actúa con decisiones equitativas frente a los competidores que existen dentro del mercado. Se acepta un término significativo y es que la intervención estatal es necesaria, pero con un equilibrado manejo de la política económica de la región. De cierta manera, las decisiones que establece el Estado en muchas ocasiones puede que lleguen o repercutan en beneficio de una empresa o de otra, y no de unos y de otros. Es decir, por ejemplo, ante una decisión que establezca el Estado sobre el manejo de recursos naturales, sobre la provisión de la utilización de alguna materia prima, por ejemplo, o sobre la provisión de utilización de algún producto en particular, pues eso se traduce directamente en una afectación o en un beneficio para una empresa. Si yo, por ejemplo, prohíbo un uso de una materia prima, si una organización utiliza esa materia prima, obviamente la va a afectar. Y si hay otro competidor dentro del mercado que también desarrolla un producto similar, pero que no utiliza esa materia prima, va a verse beneficiado. Entonces se dan cuenta o se identifica que las decisiones que establece el Estado, que desarrolla el gobierno de un mercado, pues sencillamente no son equitativas. No por algún tipo de incidencia o algún tipo de motivación que tenga propiamente ese gobierno en tomar esas decisiones, sino que por simple naturaleza de el ejercicio de tomar decisiones, al momento en que el mismo se ejecuta, que esa toma de decisiones se realiza, pues sencillamente beneficia a algunos apartados de la economía y a otros no. Bien. Además, encontramos también, por último, el enfoque moderno. Y acá ya percibimos un concepto mucho más problemático y significativo en el entorno económico de un Estado. Las repercusiones de las acciones gubernamentales, institucionales, académicas y la sociedad como un todo han llevado al enfoque de mercado de trabajo de estudiarse como relación simplemente mercantil, en donde la mercancía se intercambia en el mercado, es la fuerza de trabajo, ya que ésta distingue cualquier relación meramente mercantil. Este nuevo enfoque señala el deber de entender a un trabajador como un ser humano, antes que como un costo de trabajo en la medida
de los objetivos de la empresa. Em, Acá, en este enfoque ya moderno, se identifica algo que nosotros podemos denominar como la corporatocracia, la aparición de incentivos corporativos, institucionales, empresariales en las decisiones gubernamentales. ¿Qué es la corporatocracia? Sencillamente cuando se coacta la decisión de un gobernante en su actividad política. Y lo vemos nosotros en el día a día de nuestra actividad política nacional a lo largo de los años, o por lo menos de los últimos años. Y cuando hablo de los últimos años estoy hablando más o menos de los años 90 para acá. Corporaciones, instituciones, empresas, grupos empresariales financian las campañas políticas de algunos políticos de nuestro estado, o tienen una relación directa con esas empresas. Puede que sean accionistas, puede que sean miembros de ese equipo accionario, o lo más clásico, como lo he dicho, es la financiación de sus campañas políticas. ¿Esto aquí conlleva? Que sencillamente cuando ese político gane alguna posición dentro del gobierno, alguna posición de poder, pues va a desarrollar decisiones gubernamentales, como las que les comentaba anteriormente, que beneficien directamente a las empresas, a las organizaciones que han financiado su campaña política, porque están totalmente coactados frente a ese grupo empresarial que ya les ha dado un dinero para que ellos puedan llegar a esa posición. Entonces, ya estamos ante estructuras gubernamentales que obedecen directamente a intereses y a decisiones netamente empresariales que obviamente afectan o pueden llegar a afectar directamente el mercado laboral de nuestro país. Ese es el mercado en el cual nosotros nos encontramos actualmente. Este nuevo enfoque señala el deber de entender a un trabajador como un ser humano antes que como un costo de trabajo. En esta medida es objetivo de incentivos, acciones y decisiones. De cierta manera nosotros ya estamos en un enfoque administrativo bajo el cual vemos al trabajador como algo que representa un beneficio, algo que de cierta manera va a aportar significativamente a nuestra empresa, pero que de cierta manera en nuestro mercado lo vemos como algo que en algunas ocasiones puede ser reemplazado de una manera muy rápida y sencilla. Recordemos que debemos tener en cuenta el concepto de desempleo. Hay un desempleo friccional. Este desempleo friccional se debe a una cualidad propia, a un incentivo propio del trabajador por estar desempleado, si se puede denominar de esa forma, ya sea porque está buscando un mejor empleo con mejores condiciones, un mejor salario, un mejor trato, o porque está buscando trasladarse a otra región del país en la cual pues identifique una mayor prosperidad, ¿no? Hay un desempleo estructural. Son aquellos que de acuerdo a la característica del mercado sencillamente no pueden conseguir una empleabilidad de manera rápida. Aquellos puestos de trabajo donde sencillamente de acuerdo a las características que tiene nuestro estructura comercial, pues no es rápido, no es sencillo poder encontrar un trabajo. Por ejemplo, pues es que en nuestro país no todas las organizaciones requieren ciertos perfiles. Este desempleo estructural se referencia a aquellas profesiones que sencillamente dentro de nuestro país no hay empresas que se dediquen a esa actividad. Entonces realmente es muy complejo poder llegar a encontrar un empleo de manera muy fácil. Por ejemplo, hagámonos una idea de alguien que, por ejemplo, estudie, perdónenme porque no recuerdo cuál es el nombre de esa carrera de manera particular. Sé que existe porque un amigo de hace muchos años estudió esa carrera cuando éramos muy jóvenes. Él inició el estudio de esa carrera que era para desarrollar juegos. Pues créame que acá en Colombia es muy difícil encontrar una compañía que se dedique a esa actividad, al desarrollo de juegos. Entonces, esto hace referencia puntualmente al desempleo estructural. No se van a encontrar organizaciones, actividades que se dediquen puntualmente a esa labor. Bien. Oferta laboral. Son esa cantidad de ofertas que existen dentro del mercado para desarrollar una labor
por medio de un contrato formal. Va a depender, obviamente, de las características de la empresa y de la necesidad que tenga cada una de esas organizaciones. Encontramos nosotros en nuestro país, pues, que precisamente el estancamiento que ha vivido los diferentes mercados en los últimos años, esa demanda laboral, perdón, esa oferta laboral ha disminuido, ha caído, y el número de empleabilidad de nuestra nación sencillamente se ha estancado. Ahora bien, el gobierno ha implementado algunos, podría denominarse, incentivos para mejorar esa oferta laboral a partir de modificar reglamentos contractuales, permitiendo otro tipos de formatos de contratación, como el contrato por prestación de servicios, como el contrato hora-labor, que permiten a las empresas pues optimizar sus costos, que puede que estén considerados como elementos que precarizan la situación de empleabilidad de los trabajadores, pero que de cierta manera buscan es incentivar un aumento en la contratación de trabajadores en el país. La demanda laboral es la cantidad de personas que existe dentro de un mercado que están con incentivos que buscan ocuparse activamente dentro de la economía y que sencillamente buscan aplicar alguna plaza de trabajo. Ahora puntualmente, ¿qué características tiene nuestro entorno laboral colombiano? Recientemente, bajo los resultados que ha planteado el DANE, hemos logrado identificar que de los 50 millones de colombianos, se menciona que activamente o en condiciones de empleabilidad existe más o menos, bueno, 50 millones en total, de los cuales más o menos unos 7 millones están fuera del país, según el último o los últimos reportes del DANE. Es decir, que de los 43 que estaban en el país, más o menos 22, 23 millones de personas están activamente laboralmente. Lo realmente preocupante es que de esos 22 millones, el 50% corresponde a individuos que se encuentran en la informalidad. Es decir, que nosotros no podríamos asegurar que esos 11 millones de colombianos se encuentran con un trabajo formal, sino que están desarrollando tal vez su emprendimiento, una actividad de manera particular, una actividad totalmente independiente. Y por otro lado encontramos el otro restante 11%, perdón, 11 millones, de los cuales esos 11 millones estarán desarrollando actividades bajo contratos formales, como lo puede ser contratos fijos, que son pocos, se denominan como contratos en vía de extinción dentro de nuestro país. Habrán otras opciones contractuales como por prestación de servicios, obra labor, contratos temporales, que de cierta manera estructuran lo que es nuestro mercado laboral colombiano. Mis estimados estudios, les agradezco por su atención. Les recuerdo que cualquier duda o cualquier inquietud que tengan me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.